La sala del tribunal estaba sumida en un silencio sepulcral. El golpe del mazo del juez resonó con fuerza, dictando el veredicto que destrozó la vida de Michael Carter. Culpable. Michael, un oficial condecorado con 15 años en la fuerza, permanecía esposado, con la mirada clavada en el suelo. A pesar de sus constantes declaraciones de inocencia, el jurado había fallado en su contra. Estaba convencido de que las pruebas habían sido plantadas, pero eso no importaba ahora. Lo enviarían a prisión. Sin embargo, no era el peso de la sentencia lo que más le dolía. Era el hecho de que tendría que dejar atrás a Luke, su fiel compañero K9. En la parte trasera del tribunal, el pastor alemán permanecía inmóvil, con la mirada fija en Michael. Luke había sido más que un simple compañero. Había estado con él en los momentos más críticos, enfrentando juntos la vida y la muerte. Ahora, en el punto más bajo de su existencia, la idea de no volver a ver a Luke era insoportable. Cuando el juez se puso de pie para retirarse, Michael rompió el silencio con voz temblorosa. «Su señoría», dijo, con un nudo en la garganta, «antes de que me lleven, tengo una última petición. Por favor, déjeme despedirme de Luke». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El juez lo miró en silencio durante un largo instante antes de asentir con firmeza, pero con un atisbo de compasión en su voz. 3 minutos, concedió. Apenas liberaron a Luke, el perro corrió hacia Michael, sus garras resonando en el suelo. Michael cayó de rodillas y lo abrazó con fuerza. «Lo siento mucho, amigo», susurró, con lágrimas deslizándose por su rostro. «Te fallé. Ya no estaré aquí». Luke gimoteó, hundiendo su hocico en el pecho de Michael. Pero entonces, algo cambió. Su cuerpo se tensó y comenzó a olfatear frenéticamente la chaqueta de Michael. Tiró del tejido, ladrando con fuerza. El estruendoso sonido rompió la solemnidad de la sala, atrayendo todas las miradas. «¿Qué está haciendo el perro?», preguntó el juez, frunciendo el ceño. Luke tiró con más fuerza, sus ladridos reverberando en las paredes. Un oficial se acercó con cautela y comenzó a revisar la chaqueta de Michael. La tensión en la sala se volvió sofocante. Y entonces, con un tintineo metálico, un pequeño objeto cayó al suelo. Era un dispositivo de grabación. El rostro del fiscal palideció al instante. Dio un paso al frente, con la voz temblorosa. Eso no prueba nada», espetó, tratando de recuperar el control de la situación. Pero Luke ladró de nuevo, su postura alerta e inquebrantable. La verdad era evidente. Lo que estuviera en ese dispositivo importaba. Michael miró la pequeña grabadora con el corazón latiéndole con fuerza por primera vez en semanas. Una chispa de esperanza destelló en su interior. ¿Podría ser esta la prueba que había estado esperando? ¿Sentiste la fuerza del vínculo entre Michael y Luke? Imagina lo que está por venir en esta impactante y emocionante historia. Si quieres descubrir qué contiene esa grabación y cómo puede cambiarlo todo, dale like y suscríbete al canal. El siguiente momento crucial está por comenzar. La sala del tribunal permanecía en un silencio atónito. La pequeña grabadora yacía en el centro del suelo, su carcasa metálica reflejando la luz fluorescente. Luke seguía firme al lado de Michael, sus ladridos resonando como una orden innegable. Todos los presentes clavaron la vista en el dispositivo. El aire se volvió denso, cargado de tensión. «Recójanlo», ordenó el juez, con voz baja pero firme. El oficial más cercano dudó un instante antes de agacharse y tomar la grabadora con manos temblorosas. La sostuvo en alto para que todos la vieran, su rostro reflejando confusión. «¿Qué es esto?», preguntó el juez con severidad, fijando su mirada en el fiscal, quien ya comenzaba a sudar. El fiscal carraspeó, su rostro lívido. «Su señoría, esto no es relevante. No forma parte de las pruebas presentadas en el juicio». Su voz vaciló. «Ha sido alterado». «¿Alterado?», lo interrumpió el juez, sus cejas frunciéndose. Su tono era cortante como una navaja. En plena sentencia. El fiscal se estremeció visiblemente. «Oficial, reproduzca el dispositivo». El agente manipuló la grabadora con dedos temblorosos hasta presionar el botón de reproducción. Un crujido estático llenó la sala, seguido de voces amortiguadas. Todos contuvieron la respiración, inclinándose para escuchar mejor. Y entonces, las palabras cayeron como una bomba. «Solo planta la evidencia»,
dijo una voz ronca, clara como el día. Nadie va a cuestionarlo. Hubo un instante de silencio sepulcral. El historial limpio de Carter lo hace el chivo expiatorio perfecto. Hazlo. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. El corazón de Michael se detuvo por un segundo, luego comenzó a latir con furia. Conocía esa voz. Pertenecía a alguien en quien había confiado. Su superior, el capitán Ray Harding. «Basta», soltó el fiscal, lanzándose hacia el oficial que sostenía la grabadora. Pero el juez golpeó el mazo con autoridad. «Siéntese», bramó. El fiscal se quedó paralizado a mitad de camino. Michael no podía creer lo que estaba escuchando. La grabación lo revelaba todo. Cómo le habían tendido una trampa. Cómo habían fabricado las pruebas en su contra. Luke, aún inmóvil junto a su compañero, dejó escapar un gruñido bajo, como si reflejara la furia contenida de Michael. El juez se reclinó en su silla, con la expresión oscura. «Este juicio no ha terminado», declaró con firmeza. «Alguaciles, escolten al acusado de vuelta a detención. Oficiales, aseguren ese dispositivo como nueva evidencia. Reabriremos este caso». Por primera vez en semanas, Michael sintió un destello de esperanza mientras era escoltado fuera de la sala. Luke lo siguió con la mirada, sus ojos llenos de una lealtad inquebrantable. Michael se giró para mirarlo una última vez, prometiéndose a sí mismo y a Luke que no permitiría que esta injusticia quedara impune. En la fría celda de detención, Michael se sentó en el duro banco, con la vista perdida en la pared de concreto. Su mente no paraba de dar vueltas a lo que acababa de ocurrir. Luke, con su instinto afilado, había descubierto lo que nadie más había podido ver. La grabación era su salvación. Pero la revelación no solo traía alivio. También significaba traición. El capitán Ray Harding, el hombre que lo había guiado durante años, estaba detrás de todo. Michael apretó los puños, su mandíbula tensa. ¿Qué tan profundo llegaba esta conspiración? Mientras tanto, en la oficina del juez, la tensión era palpable. Sentado en su escritorio, el magistrado reprodujo la grabación en un dispositivo seguro. Las voces eran inconfundibles. El tono autoritario de Harding, acompañado de otra voz que Michael no reconocía, revelaban una conspiración cuidadosamente planeada. Los ojos del juez se estrecharon. Presionó un botón en su intercomunicador. «Llamen al capitán Harding a mi despacho de inmediato», ordenó con frialdad. Fuera de la sala, Harding esperaba con calma, seguro de que la sentencia de Michael se ejecutaría sin problemas. Pero cuando un alguacil se acercó para informarle que el juez lo había convocado de urgencia, una sombra de inquietud cruzó su rostro. Se puso de pie con rigidez, ajustó su corbata y siguió al oficial por el pasillo. No tenía idea de lo que estaba a punto de desmoronarse. Dentro del despacho, la expresión del juez era indescifrable. Cuando Harding entró, el capitán le dedicó un leve asentimiento cortés, pero sus hombros estaban tensos. «¿Me ha llamado, su señoría?», preguntó Harding con voz firme, aunque sus ojos traicionaban un destello de nerviosismo al posarse en la grabadora sobre el escritorio. «Así es», respondió el juez, inclinándose hacia adelante. Con un dedo, dio un pequeño golpe sobre el dispositivo. «¿Le gustaría explicarme esto?». La fachada de confianza de Harding se resquebrajó por una fracción de segundo, pero enseguida la disfrazó con una expresión de confusión. «No estoy seguro de qué quiere decir, su señoría», respondió con tono sereno. El juez presionó el botón de reproducción. Una vez más, las palabras condenatorias llenaron la sala. El rostro de Harding perdió todo color, pero se recuperó con rapidez. «Esto es absurdo, su señoría», dijo, forzando una risa nerviosa. «Esa podría ser la voz de cualquiera. No puede pensar en serio que...». «Yo no pienso», lo interrumpió el juez con dureza. «Yo actúo con base en pruebas», señaló la grabadora. «Y esto es prueba de un delito. De varios, en realidad. Alguaciles». Antes de que Harding pudiera reaccionar, dos oficiales entraron en la sala. Un destello de pánico cruzó sus ojos cuando se acercaron a él. «¿Qué están haciendo?», exigió, su voz subiendo de tono. «No pueden». «Está detenido para ser interrogado», sentenció el juez. «Hasta que lleguemos al fondo de esto, es sospechoso de obstrucción a la justicia y falsificación de pruebas».
Mientras los oficiales se llevaban a un Harding que protestaba con vehemencia, el juez se recostó en su silla y exhaló profundamente. La red de corrupción se estaba desmoronando a pasos agigantados, y la historia de Michael Carter estaba lejos de terminar. El descubrimiento de la grabación había lanzado a todo el departamento al caos. Con el capitán Harding bajo custodia, los rumores de corrupción se propagaron como un incendio entre los oficiales. Mientras tanto, en su celda, Michael no tenía idea de la tormenta que se desataba afuera. Su mente solo podía pensar en Luke. Su leal compañero había sido quien encontró la grabadora. Y ahora, Michael se preguntaba, si Luke había descubierto eso, ¿qué más podría revelar? En otro lugar, Luke fue llevado a la unidad K9 del departamento para ser evaluado. La oficial Sarah Mitchell, una de las colegas más cercanas de Michael, se había ofrecido a cuidar del perro hasta que el caso se resolviera. Luke estaba inquieto, caminando de un lado a otro en su jaula, emitiendo ocasionales ladridos agudos que resonaban en el silencioso edificio. «Sabe que algo anda mal», murmuró Sarah, observándolo desde fuera de la jaula. Se agachó y lo miró a los ojos. «Tranquilo, amigo. Vamos a resolver esto». Pero cuando Sarah se incorporó, notó algo extraño. Luke tenía el hocico pegado a los barrotes, olfateando con insistencia su chaqueta. Su estómago se revolvió. ¿Era una coincidencia o tenía que ver con el caso de Michael? Dudó un instante, pero luego tomó una decisión. Abrió la jaula y tomó la correa de Luke. «Está bien, chico», dijo. «Veamos qué intentas decirnos». Sarah llevó a Luke al casillero de Michael en el área de almacenamiento del departamento. Apenas llegaron, el perro comenzó a olfatear y arañar con insistencia la parte inferior. El corazón de Sarah se aceleró mientras introducía la llave y abría la puerta. Dentro, debajo de unos uniformes doblados, había un pequeño sobre sin marcar. Sus manos temblaban al sacarlo y abrirlo. Dentro había fotografías. Borrosas, pero innegablemente incriminatorias. Mostraban a un hombre, claramente el capitán Harding, reuniéndose con un conocido criminal. Y detrás de las fotos, un documento detallaba transacciones que implicaban a Harding en un esquema de sobornos relacionado con el mismo caso que había llevado a Michael a prisión. Sarah sintió que el aire le faltaba. «Luke», susurró, su voz quebrándose. «Acabas de encontrar la prueba definitiva». Consciente de la magnitud de lo que tenía en sus manos, Sarah contactó de inmediato la oficina del juez. Las fotos y documentos, junto con la grabación que Luke había descubierto, dejaban en claro la culpabilidad de Harding. Pero Sarah lo sabía. Esto no había terminado. Si Harding había planeado todo esto, no lo había hecho solo. Luke se sentó junto a ella, su presencia firme y reconfortante mientras su mente trabajaba a toda velocidad. «Michael tenía razón», murmuró, rascando detrás de la oreja del perro. «Eres el mejor compañero que cualquiera podría pedir». Horas después, Sarah se encontraba en la sala de evidencias. Frente a ella, sobre el escritorio, estaban esparcidas las fotografías y documentos incriminatorios. El peso de la verdad era abrumador. El capitán Harding no era solo un oficial corrupto. Era parte de algo mucho más grande. Los documentos que Luke había ayudado a descubrir revelaban conexiones con otros altos mandos, pagos inexplicables y un rastro inquietante de manipulación que iba mucho más allá del caso de Michael. Sarah miró a Luke, quien se mantenía alerta a su lado. Sus ojos inteligentes parecían captar su angustia. «Esto no es solo sobre Michael», susurró, apenas audible. «Es mucho más profundo». Consciente de la gravedad de la situación, Sarah llamó directamente al juez. En menos de una hora, las pruebas estaban en sus manos. El juez revisó los documentos y las fotos con una expresión cada vez más oscura. «Esto es más grande de lo que imaginé», admitió con voz grave. «Si estos documentos son reales, Michael Carter no solo es inocente, es víctima de un encubrimiento a nivel departamental». Sin perder un segundo, el juez ordenó una audiencia de emergencia. La noticia de la reapertura del caso sacudió los cimientos de la comisaría. Los oficiales susurraban en los pasillos, las tensiones aumentaban, y varios de los que habían testificado contra Michael comenzaron a inquietarse, sabiendo que sus nombres podían salir a la luz. En su celda, Michael fue llamado de repente. El repentino revuelo en el área de detención hizo que su pulso se acelerara. Lo escoltaron a una sala segura, donde encontró esperando al juez y a Sarah. Junto a ella,
Sentado con su postura firme y su mirada leal, estaba Luke. El destino de Michael estaba a punto de cambiar. Apenas Michael vio la carpeta con las pruebas y a Luke sentado orgullosamente junto a Sarah, su corazón se llenó de una mezcla de esperanza e incredulidad. «Acaba de llegar esto», dijo el juez, deslizando los documentos hacia él. «Prueba la corrupción de Harding, y lo más importante, demuestra que la evidencia utilizada para condenarte fue fabricada». Las manos de Michael temblaban mientras pasaba las páginas. Fotos, registros, incluso notas detalladas sobre cómo Harding había manipulado el caso en su contra. Todo estaba ahí. Su voz se quebró cuando preguntó: «¿Esto significa?» El juez asintió con firmeza. «Significa que eres libre. Pero esto no ha terminado. Hay más personas involucradas y vamos a necesitar tu ayuda para exponerlas». Michael se arrodilló y abrazó con fuerza a Luke. «Me salvaste, amigo», susurró. «Me salvaste otra vez». Luke movió la cola, como si entendiera el peso de ese momento. El alivio en la habitación era palpable, pero Michael sabía que esto era solo el comienzo. Quienquiera que estuviera detrás de todo esto, iba más allá de Harding. Había más capas por descubrir, y Michael no descansaría hasta que la verdad completa saliera a la luz. Michael salió del tribunal como un hombre libre por primera vez, pero la carga de lo que tenía por delante era mucho más pesada que las cadenas que acababa de dejar atrás. Los reporteros lo rodearon en las escaleras, lanzando preguntas sobre su liberación, el caso reabierto y el escándalo de corrupción que sacudía al departamento. Michael los ignoró. Su atención estaba solo en Luke, que trotaba fielmente a su lado. La imagen de su leal compañero le devolvió una chispa de esperanza en medio del caos. Dentro del tribunal, el juez había reunido un grupo especial para investigar la creciente red de corrupción. Sarah, ahora pieza clave del equipo, lideraba la operación. Las fotos, grabaciones y registros financieros que Luke había ayudado a descubrir señalaban una red de sobornos y manipulación de pruebas que involucraba a múltiples oficiales y actores externos. El capitán Harding era solo la punta del iceberg. Michael, lo llamó Sarah al alcanzarlo fuera del tribunal. «Necesitamos tu ayuda. Nadie conoce este departamento mejor que tú». Michael dudó. Su mandíbula se tensó. Había dedicado toda su carrera a confiar en la insignia, a creer en la integridad del sistema. Ahora, esa confianza estaba destrozada. Pero cuando miró a Luke, los ojos firmes y leales del perro le recordaron por qué había ingresado a la fuerza en primer lugar. «Estoy dentro», dijo finalmente. «Pero no lo hago por el departamento. Lo hago por la verdad, y por cada oficial que todavía lucha por lo correcto». La investigación comenzó con intensidad. Michael y Sarah trabajaron incansablemente, reconstruyendo líneas de tiempo, cruzando información de casos y entrevistando oficiales que habían trabajado con Harding. Algunos estaban dispuestos a hablar, pero otros guardaban silencio, lo que solo despertaba más sospechas. Luke jugó un papel inesperado, detectando archivos ocultos y guiándolos hacia pruebas pasadas por alto en la oficina y el casillero de Harding. Una noche, mientras revisaba una pila de viejos expedientes, Sarah descubrió una lista de nombres: oficiales, políticos locales y criminales conocidos, todos vinculados a pagos sospechosos y crímenes sin resolver. Cuanto más escarbaban, más peligroso se volvía el camino. Esto no era solo sobre el caso de Michael. Era sobre una red entera de personas que habían usado su poder para encubrir crímenes y destruir a quienes se interpusieran en su camino. «Michael», dijo Sarah con voz tensa, «si seguimos avanzando, nos haremos enemigos, y enemigos peligrosos». Michael levantó la vista de los documentos. «Ya los tenemos», dijo con calma. «Pero no voy a detenerme. No hasta que toda la verdad salga a la luz». Luke dejó escapar un leve ladrido, como si estuviera de acuerdo. Michael extendió la mano y le rascó detrás de las orejas, su determinación reforzándose. Ya no solo luchaban por justicia. Luchaban por todos los que habían sido silenciados, traicionados o incriminados. El equipo de investigación trabajaba sin descanso. Cajas de evidencia llenaban cada espacio en la pequeña sala de conferencias que habían convertido en su cuartel. Michael, ahora oficialmente libre de todos los cargos, se sumergió de lleno en el trabajo. Cuanto más investigaban, más retorcida se volvía la red de corrupción. Estados de cuenta, informes policiales falsificados y comunicaciones interceptadas apuntaban a una conspiración mucho mayor de lo que habían imaginado.
Sara dejó caer una carpeta gruesa frente a Michael, su expresión sombría. Hemos identificado al menos a 6 oficiales involucrados en esto, dijo. Algunos tienen altos rangos. Y hay algo peor. Hay pruebas que los vinculan con el crimen organizado. Michael se recostó en su silla, su mente trabajando a toda velocidad. Esto no era solo un grupo de oficiales corruptos actuando por su cuenta. Era una operación cuidadosamente orquestada, en la que la corrupción dentro del departamento se mezclaba con negocios criminales externos. Si esto es tan grande como parece, no podemos manejarlo solos, dijo Michael. Tenemos que llevarlo a nivel federal. Pero Sara negó con la cabeza. Aún no. Nos faltan piezas clave. Si vamos al FBI ahora y la información se filtra, todo el operativo se desmoronará. Necesitamos algo definitivo, algo que los atrape sin posibilidad de escapar. La conversación fue interrumpida por Luke. El perro, que había estado descansando a los pies de Michael, se puso de pie de repente. Sus orejas se alzaron y trotó hacia la puerta, olfateando el aire con atención. Michael frunció el ceño. ¿Qué pasa, chico?, preguntó, siguiéndolo. Luke los llevó hasta un rincón de la sala de conferencias, donde había una pila de antiguos archivos en desorden. Sara lo observó mientras el perro comenzaba a arañar una caja en particular. Michael la abrió con el corazón acelerado. Dentro había documentos de un caso cerrado hace 5 años, una redada de drogas que, supuestamente, había terminado con todos los criminales arrestados. Pero al revisar los informes, algo no cuadraba. Nombres borrados. Secciones enteras de los documentos tachadas. Esto no tiene sentido, murmuró Michael. Estas no son redacciones normales. Alguien alteró estos archivos. Sara se inclinó sobre su hombro. Mira esto, dijo, señalando una nota escrita a mano en la parte inferior de un informe. Era una firma. La firma del capitán Harding. La redada había sido la coartada perfecta. Pero los documentos en esa caja sugerían que, en realidad, la operación había sido una pantalla para eliminar rivales en el narcotráfico mientras protegían a ciertos criminales que sobornaban al departamento. Michael apretó los puños. Estaban jugando en ambos bandos, dijo con la voz cargada de furia. Y destruyeron las vidas de oficiales honestos para lograrlo. Mientras seguían revisando los documentos, el teléfono de Michael vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Estás cavando demasiado hondo. Detente o lo lamentarás. Michael miró la pantalla por un largo momento antes de mostrárselo a Sara. Ella alzó la vista, su rostro pálido pero decidido. Tienen miedo, dijo en voz baja. Y eso solo significaba una cosa. Estaban más cerca de la verdad de lo que nadie quería admitir. Eso significa que estamos cerca. Michael miró a Luke, que permanecía sereno a su lado, como si estuviera listo para lo que viniera. Que vengan, dijo con determinación. No vamos a detenernos ahora. Michael volvió a mirar el mensaje en su teléfono. Estás cavando demasiado hondo. Detente o lo lamentarás. Un escalofrío recorrió su espalda. No era solo una advertencia vaga. Era una amenaza directa. Se lo mostró a Sara, que se inclinó sobre el escritorio con el ceño fruncido. Esto no es un mensaje al azar, dijo en voz baja. Saben exactamente en qué estamos trabajando. Nos han estado observando. Sus palabras pesaron en el aire, dejando claro el peligro de su situación. Cuando el resto del equipo se retiró por la noche, Michael y Sara se quedaron, decididos a encontrar la última pieza del rompecabezas. Luke descansaba junto a los pies de Michael, sus orejas moviéndose de vez en cuando ante cualquier sonido. Estamos cerca, pero todavía nos falta la clave, dijo Sara, revisando los archivos. Señaló un documento que Michael no había notado antes. Mira esto. Cada soborno importante y cada informe alterado llevan a un solo nombre. RK, leyó Michael, entrecerrando los ojos. Son quienes mueven los hilos. Han estado ocultos todo este tiempo, murmuró Sara. Pero si los encontramos, toda la operación se vendrá abajo. De repente, Luke se levantó de golpe, su cuerpo tenso. Sus orejas se alzaron y dejó escapar un gruñido bajo. Michael lo miró con alerta. ¿Qué pasa, chico? Antes de que Sara pudiera responder, las luces de la sala de conferencias parpadearon y luego se apagaron por completo.
La oscuridad los envolvió. Sara se quedó inmóvil, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. «Eso no es un corte de energía», susurró. El sonido de vidrio rompiéndose quebró el silencio, seguido de pasos pesados acercándose a la puerta. El corazón de Michael latía con fuerza mientras la adrenalina inundaba su cuerpo. Le hizo una seña a Sara para que se pusiera a cubierto. «No estamos solos», susurró. Luke se agazapó, su gruñido volviéndose más profundo, sus ojos fijos en la entrada. Quienquiera que hubiera enviado ese mensaje, no estaba bromeando. Habían venido a silenciarlos. Los pasos se acercaban más. Michael apretó su arma con fuerza, preparándose para lo peor. «Quédate cerca, Luke», susurró. Sara lo miró, su expresión decidida. «Pase lo que pase», dijo con voz firme, «no los dejaremos ganar». La puerta crujió al abrirse. Luke saltó al instante. El caos estalló. Una figura oscura irrumpió en la habitación, su arma lista. Pero antes de que pudiera reaccionar, Luke se lanzó con una velocidad letal, clavando sus mandíbulas en el brazo del intruso. El hombre soltó un grito desgarrador, su arma cayendo al suelo mientras intentaba zafarse del perro. Michael no dudó. Pateó el arma fuera de su alcance y apuntó al segundo intruso que entraba corriendo. «No te muevas», gritó Michael, su voz cortando el caos. El segundo atacante se congeló con las manos en alto, pero su postura tensa indicaba que estaba esperando una oportunidad para atacar. Detrás de él, Sara se había puesto a cubierto mientras pedía refuerzos por radio, su voz firme pero urgente. Luke mantuvo su agarre, gruñendo mientras el hombre forcejeaba desesperado. «Haz que lo suelte», gritó el intruso con pánico. Michael dio un paso al frente, su arma aún en alto. «Primero haz que los tuyos se retiren», espetó, señalando a los que estaban afuera. Podía escuchar más pasos en el pasillo. Quienquiera que fueran, no habían venido a negociar. El hombre no respondió, pero antes de que Michael pudiera presionarlo, un fuerte silbido invadió la sala. Botes de gas lacrimógeno rodaron por el suelo. El aire se volvió espeso y ardiente. «No tenemos tiempo», gritó Sara, agarrando los archivos. «Luke, ven», ordenó Michael. El perro soltó al intruso de inmediato y corrió hacia su lado. Moviéndose rápido, esquivaron el gas y se dirigieron hacia la salida de emergencia en la parte trasera. Disparos estallaron detrás de ellos, las balas impactando contra las paredes y muebles. Michael sentía la adrenalina bombear en sus venas mientras cubría la retirada de Sara y Luke, devolviendo fuego para frenar a sus perseguidores. Al salir al callejón oscuro detrás del edificio, Sara se sujetó los archivos contra el pecho, respirando con dificultad. «No podemos volver a la comisaría», dijo entre jadeos. «Lo han comprometido todo. Nos estarán esperando». Michael asintió, su mente trabajando rápidamente. Quienquiera que fuera RK, no iba a detenerse. Pero al mirar a Luke, que permanecía firme a su lado, Michael sintió su resolución endurecerse. «Entonces terminaremos esto en nuestros términos», dijo. «No vamos a correr más». El refugio estaba inquietantemente silencioso. Michael, Sara y Luke habían escapado a una pequeña cabaña escondida en el bosque, su último refugio. Sobre la mesa de madera estaban esparcidos los archivos que Sara había logrado salvar. Allí estaba todo lo que necesitaban para derribar la red de corrupción: registros financieros, nombres y la conexión con RK, el misterioso cerebro detrás de todo. Sara pasó las páginas con manos temblorosas. «Esto es todo», susurró. «Si logramos llevar esto a la prensa o a las autoridades federales, no podrán encubrirlo. Se derrumbará toda la operación». Michael asintió, pero su atención estaba en la ventana, escaneando la línea de árboles. Sabía que esto no había terminado. Luke, con los sentidos alerta, dejó escapar un gruñido bajo. Michael se tensó y tomó su arma. «Nos encontraron», susurró. Sara lo miró, su rostro pálido pero decidido. «¿Cómo?» «Hemos sido cuidadosos». «No importa», dijo Michael. «Están aquí». El primer disparo rompió la quietud, destrozando una ventana. Michael empujó a Sara detrás de la mesa para cubrirse. Luke ladró con fiereza, plantándose en guardia. Más disparos. Pasos apresurados acercándose. Michael tomó aire, preparándose. «Quédate abajo», le dijo a Sara.
Luke y yo los detendremos. Cuando los atacantes irrumpieron por la puerta, Michael disparó. Luke se lanzó a la carga, derribando a uno de los hombres. Pero seguían llegando. Sarah gateó hacia los archivos, agarró los documentos más importantes y los metió en una bolsa. «Michael», gritó por encima de los disparos. «Tenemos que sacar esto de aquí ahora». Michael asintió, con el rostro endurecido. «Corre. Luke y yo los cubriremos». Sarah vaciló un segundo, luego se deslizó por la puerta trasera, desapareciendo en la noche. Con los documentos a salvo, Michael y Luke pelearon con todo lo que tenían. Justo cuando el último atacante cayó, las sirenas llenaron el aire. La ayuda, finalmente, había llegado. Días después, la historia explotó a nivel nacional. Sarah entregó los archivos a un periodista de confianza, y el escándalo se hizo público. El golpe fue devastador. Oficiales corruptos fueron arrestados, y R.K., quien resultó ser un influyente político local, fue expuesto. Michael fue celebrado como un héroe, aunque evitó la atención. Desde el porche de su casa, observó a Luke correr por el patio. Su leal compañero lo había salvado incontables veces. El vínculo entre ellos era inquebrantable. Se arrodilló y le rascó las orejas. «Lo logramos, amigo», susurró. «Se acabó». Luke movió la cola, relajado por primera vez en semanas. Para Michael, no era solo el fin de una batalla. Era el comienzo de algo nuevo.